Un día más, un tiempo donde pasamos al Salmo 18. Este es un canto de acción de gracia de David, después de haber sido liberado de sus enemigos, incluido el enemigo de Saúl y otro adversario. David expresa gratitud en este salmo, expresa alabanza a Dios por su intervención y su protección. Señores, el que quiera ser sabio, lea los proverbios. Pero el que quiera ser santo, por favor, lea los salmos. ¿Quiere ser santo, santificar su vida? Lea los salmos, porque los salmos siempre, digamos, nos ayudan. Salmo me encanta porque 18 versículo 1 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi Dios y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. Lo que quiero resaltar realmente dice: Te amo, Dios, fortaleza, roca, castillo, mi libertador, mi escudo, mi fortaleza, mi salvación, mi refugio. Me encanta eso del salmista, porque él nos hace ver quién es realmente Dios para él, nos hace ver quién realmente es Dios para nosotros, ¿sí? Mira, aunque David ganó ganó muchas batallas, lo que realmente complacía a Dios es que Jehová era su roca, Jehová, roca mía, Jehová, castillo mío. Jehová, mira, aunque muchas veces David había escapado de Saúl, David compara a Dios como su escondite. David compara a Dios como que Él es mi refugio. Esta palabra es realmente mi roca, refugio, mi roca. En ese sentido de fuerza, de vitalidad, de firmeza, de confianza, de esa roca de apoyo, de seguro, de inmutable, de eterna. De eso es lo que está hablando realmente el salmista. Pero David siente un profundo, los versículos del 1 al 3 que acabamos de leer, David siente un profundo deseo y una gratitud a Dios, reconociéndolo como su Salvador en una serie de metáforas: roca, castillo, libertador. Todas esas metáforas expresan seguridad en momentos de dificultad. Esto es lo que realmente ofrecen esas metáforas, como son la roca, la fortaleza y el castillo. Roca, fortaleza y castillo. Son metáforas donde David podía, de alguna manera, él veía a Dios así. ¿Qué ves cuando hablas a Dios? ¿Qué ves cuando lo ves? Cuando reclamas, ¿qué ves? Jonás clamó a Dios en el vientre de un pez y Dios lo escuchó su oración y Dios lo liberó. Aunque en el versículo 5 David dice: ligaduras del Seol me rodearon. Un cordón de demonio acosaba al hombre de Dios. Un cordón de demonio parecía haber acorralado al hombre de Dios. Pareciera que siempre estaban rodeando a David. Satanás siempre trata de bloquear nuestros barcos con la guerra de la aflicción, con el desaliento, con el desánimo. Siempre está tratando de poner un cordón, siempre está tratando de bloquearnos, llevando mensajes de la tierra al cielo, ¿sí? y de retorno. Pero hay algo que es, aunque Él nos acuse y dice: mira lo que hizo fulanito, mira lo que hizo tu hijo, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Leía yo como que Él está de día acusando de nuestro Padre, y fue arrojado el acusador de nuestros hermanos. Dice, creo que fue Apocalipsis, que un pasaje el cual meditaba. Verso 6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. En nuestra angustia, voy a subrayarlo, importante, me gustó, y luego me lo aprendo de memoria. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a Dios. Señores, en tu angustia, ¿qué haces? ¿A quién clamas en tu angustia? Eso es importante. Eso es importante, porque a veces en tu angustia, ese fuego, digamos, temporal, no va a permanecer. Esa prueba, lo digo de esta manera, esa prueba temporal no va a permanecer. Aunque la tierra fuera conmovida, dice el versículo 7, y se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Y sigue hablando así, sigue manteniendo este tono hasta el versículo 15, un tono bastante fuerte. Aunque David escribe la poderosa intervención de Dios con imágenes impresionantes, cuando lo leemos realmente se da cuenta que David, del versículo 7 al 15, él te va a hablar sobre terremoto, sobre trueno, sobre relámpago, sobre los asombros de la naturaleza. Y debemos recordar que Dios a veces interviene de esa manera. Eso me hace recordar cuando Dios y Elías, Dios manifestó su poder como en el Monte Carmelo, demostrando su poder a través del fuego. Versículo 18:
me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Las tribulaciones iniciales de David comenzaron dando lugar a causa de la maliciosa, lo decimos, envidia de Saúl. Sin duda, ¿por qué Saúl perseguía a David? ¿Cuál era el pretexto? Si al parecer David era un hombre de carácter conforme al corazón de Dios. Porque, bueno, había un cántico que decía, Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10.000. Eso demostró en él, en Saúl, inseguridad. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Entonces, Dios liberó a los israelitas de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida en lugar de libertad, un lugar de bendición. Dios libertó a David y lo llevó de ser perseguido a ser rey. ¿Qué no crees o cuántas cosas no puede hacer el Señor contigo si estás en esa obediencia? Yo me recuerdo la obediencia del rey Ezequías. Eso está en Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. El rey Ezequías fue bendecido porque por su obediencia a Dios, y cuando se enfrentó a la enfermedad, su fidelidad, Dios lo sanó. Y no solamente lo sanó, creo que es el rey en que le dan 15 años más de vida. Eso es una bendición. Sigamos leyendo. Dice aquí, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Este salmo, el salmista David sigue hablando al Señor, demostrando su fidelidad al Señor, Y me encantó esto cuando dice, el verso 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Dios es quien hace mis pies como de sierva y me hace estar sobre mis alturas. Dios es quien adiestra mis manos para la batalla. A ver, es Dios quien sustenta tu mano, es Dios quien ensancha tus pasos. Mire, si mis pies no han resbalado o sus pies no han resbalado, es porque ha sido Dios, es su diestra que nos ha sostenido. Jesús no solo destruye la sugerencia de Satanás, sino que desmenuzas todo su argumento cuando viene en contra de nosotros, cuando viene en contra de su palabra, todo. Por eso hay un versículo que dice derribando toda fortaleza y llevando todo pensamiento cautivo que se quiera oponer o que se quiera levantar contra Jesucristo. Probablemente David, nuestro rey David, tenía una naturaleza muy vigorosa y forzuda. Pero es más probable que Sansón estuviera más revestido de esa fuerza, de ese poder descomunal. Pero ahí va, uno juega con el pecado y el otro huye del pecado. ¿Sí? Entonces nosotros como cristianos debemos de alguna manera ser, o que el Señor nos haga los pies como de sierva. Debemos que de alguna manera Dios, que es el que nos sigue de poder y hace perfecto nuestro camino, creo que de alguna manera debemos buscar al Señor, decirle, Señor, muéstrame el camino por el cual debo andar. Señor, muéstrame qué debo hacer, dónde me debo hospedar, viajar, construir la iglesia, lo que sea que vayas a hacer. Es muy importante eso, porque Él va a ser no solamente quien adiestra tus manos para la batalla, sino quien te va a ayudar a tomar el arco de bronce, es quien te va a ayudar a vencer las cosas que tengas que vencer. Porque Dios te llama y te hace promesas, pero en el camino hay gigantes que debes de derrumbar.